Vamos a comenzar. Henry Ford fue un empresario y pionero de la industria automotriz estadounidense que cambió el curso de la historia con su innovadora visión y su espíritu emprendedor. Ford nació el 30 de julio de 1863 en una granja en Spring Wells Township, Michigan, en el seno de una familia de granjeros. Su padre, William Ford, era conocido por ser un hombre ingenioso y curioso, y su madre, Mary Ford, era una mujer cariñosa y comprensiva. Desde joven, Henry Ford mostró una gran pasión por la mecánica y la tecnología, y a los 16 años se mudó a Detroit para trabajar como aprendiz de mecánico en una empresa de maquinaria. Allí, tuvo la oportunidad de experimentar con motores de combustión interna y comenzó a construir sus propios motores. En 1891, Ford se convirtió en ingeniero jefe de la compañía Edison Illuminating Company en Detroit, donde continuó experimentando con motores y maquinaria. Fue en esta época cuando comenzó a diseñar su primer automóvil. En 1903, Ford fundó la Ford Motor Company con un grupo de inversores, y en 1908, lanzó el modelo T, un automóvil asequible y confiable que revolucionó la industria automotriz. La producción en masa y la estandarización de piezas permitieron a Ford producir el modelo T a un precio bajo y hacerlo accesible para la clase trabajadora. Pero la verdadera innovación de Ford fue la línea de ensamblaje móvil que introdujo en 1913. Esta técnica permitía a los trabajadores realizar tareas específicas en un automóvil en lugar de construir todo el vehículo, aumentando la eficiencia y reduciendo los costos de producción. Esto permitió a Ford reducir el precio del modelo T aún más, lo que lo convirtió en un vehículo de transporte accesible para la mayoría de las personas. Además de su trabajo en la industria automotriz, Ford también se interesó por la agricultura y la educación. En 1914, estableció un salario mínimo de $5 por día para los trabajadores de la fábrica de Ford, que en ese momento era más del doble del salario promedio de la industria. También estableció una fundación benéfica y financió la creación de la Universidad de Ford en 1919. Durante la década de 1920, Ford era conocido por producir automóviles confiables y accesibles para la clase trabajadora, pero su línea de motores era vista como anticuada y poco potente en comparación con los de sus competidores. Ford decidió abordar este problema en la década de 1930, encargando a su equipo de ingenieros que desarrollara un motor que pudiera ser más potente y eficiente en términos de combustible. Fue entonces cuando surgió la idea del motor V8. La historia cuenta que Ford llamó a sus ingenieros en una reunión y dibujó un diagrama básico de un motor V8 en un pizarrón. Les dijo que quería que desarrollaran un motor que tuviera 8 cilindros dispuestos en un ángulo de 90 grados, lo que lo haría más compacto que los motores convencionales de 8 cilindros. Los ingenieros de Ford aceptaron el desafío y comenzaron a trabajar en el motor V8. Aunque los motores de 8 cilindros ya existían en la industria automotriz, el diseño de Ford era único y requería solucionar algunos desafíos técnicos. Una de las mayores preocupaciones era la vibración del motor debido a la disposición de los cilindros en un ángulo de 90 grados. Los ingenieros de Ford trabajaron en soluciones innovadoras, como el uso de cojinetes de bolas en lugar de cojinetes de rodillos, y la colocación de los pernos de montaje del motor en ángulo. Finalmente, en 1932, Ford lanzó el motor V8 Flathead, que se convirtió en un éxito instantáneo. Fue el primer motor de producción en masa que utilizaba un diseño de 8 cilindros en V, lo que lo hacía más compacto y potente que los motores de 8 cilindros convencionales. El motor V8 de Ford fue utilizado en muchos de sus modelos de automóviles y camiones durante décadas, y se convirtió en una leyenda en la industria automotriz. La creación del motor V8 de Ford fue un logro de la ingeniería y la innovación, y demostró la determinación de Henry Ford y su equipo para llevar la tecnología automotriz al siguiente nivel. Su legado continúa hoy en día, ya que muchos fabricantes de automóviles todavía utilizan diseños de motores de 8 cilindros en V. La historia detrás del motor V8 de Ford es una prueba del poder de la innovación y la determinación para cambiar el mundo. Henry Ford fue un hombre que siempre se destacó por su firmeza y determinación, incluso en situaciones difíciles. En una ocasión, mientras era entrevistado por un periodista, Ford fue criticado por su falta de educación formal. El periodista, tratando de desacreditar a Ford, le preguntó,
¿no es cierto que no tuvo una educación formal? ¿Cómo cree que puede dirigir una empresa tan grande y exitosa como la suya? Sin inmutarse, Ford respondió, sí, es cierto que no tuve una educación formal, pero he aprendido mucho más en la vida real que en cualquier aula. Mi educación se basa en la experiencia, en el trabajo duro y en la observación directa de la realidad. Me he formado a mí mismo a través de la experiencia y el aprendizaje constante. Luego, Ford continuó diciendo, además, tengo un equipo de expertos altamente capacitados a mi disposición, a quienes puedo consultar en cualquier momento. Estos son los hombres y mujeres más brillantes y educados en sus respectivos campos, y me siento honrado de contar con ellos en mi equipo. Así que, aunque pueda ser cierto que no tengo una educación formal, estoy rodeado de personas muy educadas y capaces. Con esta respuesta, Ford demostró que su éxito no se debía a su educación formal, sino a su capacidad para aprender y adaptarse a las situaciones cambiantes. También dejó claro que estaba dispuesto a rodearse de personas más educadas que él, para ayudarlo en su camino hacia el éxito. Esta actitud de humildad y apertura a la experiencia y el aprendizaje constante, combinada con su determinación y liderazgo visionario, fueron algunas de las cualidades que hicieron de Henry Ford un empresario y un hombre de negocios excepcional, que dejó un legado duradero en la historia empresarial. Henry Ford fue uno de los empresarios más influyentes del siglo XX. A través de su experiencia y sus logros, dejó un legado duradero en el mundo empresarial y la innovación tecnológica. A continuación, se presentan algunas de las frases y consejos más destacados de Henry Ford. El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez con más experiencia. Esta frase refleja la filosofía de Henry Ford sobre la importancia de aprender de los errores y de no permitir que el fracaso nos detenga. Para él, cada fracaso era una oportunidad para mejorar y volver a intentarlo con más conocimiento y experiencia. El éxito es encontrar aquello que te gusta hacer y hacerlo de manera constante. Ford creía que el éxito no solo se trataba de alcanzar objetivos concretos, sino también de encontrar una pasión y trabajar duro en ella día tras día. Para él, la clave del éxito era disfrutar del trabajo que se realiza. 3. Si piensas que puedes hacer algo o si piensas que no puedes hacer algo, tienes razón. Esta frase resume la creencia de Ford en la importancia del pensamiento positivo. Según él, nuestras creencias y actitudes determinan en gran medida nuestro éxito o fracaso. Si creemos que podemos lograr algo, tenemos más probabilidades de hacerlo. 4. No encuentres un error, encuentra una solución. Esta frase refleja la actitud de Ford hacia los problemas. En lugar de centrarse en los errores o los problemas, prefería enfocarse en encontrar soluciones. Para él, los problemas eran una oportunidad para mejorar y aprender. 5. La calidad significa hacerlo bien cuando nadie está mirando. Para Ford, la calidad era una cuestión de integridad personal. No se trataba solo de producir productos de alta calidad para los clientes, sino también de hacerlo bien internamente, sin importar si alguien estaba observando o no. 6. Siempre habrá personas que dicen que no puedes hacer algo. Sigues adelante y les muestras cómo se hace. Esta frase refleja la determinación y la perseverancia de Ford en la búsqueda de sus objetivos. Para él, los desafíos y las críticas eran una oportunidad para demostrar su capacidad y su éxito. Ford se retiró de la presidencia de la Ford Motor Company en 1945 y murió 2 años después en su casa en Dearborn, Michigan. En su carrera, revolucionó la producción en masa y cambió la forma en que las personas vivían y se desplazaban. Su legado continúa en la industria automotriz y en su impacto en la economía estadounidense y mundial. Henry Ford será recordado como uno de los empresarios más innovadores e influyentes de la historia. En conclusión, la vida de Henry Ford nos muestra que el éxito no se alcanza de la noche a la mañana. Requiere trabajo duro, perseverancia y una actitud positiva ante los desafíos.